a usted que me está viendo por las plataformas digitales o los que han llegado a este lugar. Dios te está llamando y Él tiene todo para resolver cada asunto de tu vida. Y mi vida se llena de sentimiento en estos momentos, cuando recuerdo cada día su misericordia. Sus misericordias muchas veces, y yo diría en la totalidad, inmerecida. Porque muchas cosas que hicimos, lo hicimos sabiendo que estaba mal, pero aún Él nos seguía llamando. Y en estos días que nos ha tocado vivir momentos tan difíciles que todo el mundo conocemos, que todo el mundo está al pendiente de lo que está ocurriendo día a día, la gran pregunta que nos podemos hacer y que yo hago y que lanzo a usted que está aquí y que me están viendo es: ¿qué está haciendo la iglesia? ¿En dónde está la iglesia? ¿Qué es tan importante la iglesia? La gran pregunta que hoy lanzamos es: ¿qué importancia tiene la iglesia en la vida de cada uno de nosotros? Como he dicho, los templos cerraron en las pandemias, pero la iglesia nunca cerró, porque la iglesia se extendió en donde quiera que nosotros estábamos. Pero ¿qué pertinencia tiene la iglesia, pastor? La iglesia es la respuesta a la necesidad de estos tiempos en cual nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Y cuando hay un reino corrupto o un reino corrompido, necesita ser sustituido por unos nuevos reinos o un nuevo reino. Cuando hablamos de corrupción, a nosotros en nuestra cultura se nos vienen a la mente tantos actos de corrupción que vemos día a día, tanto en la esfera política, gubernamental, pero también se nos olvida que muchas veces nosotros hemos sido también corruptos en nuestros actos. Las instituciones también han sido corruptas y le han fallado en muchas ocasiones, o nos han fallado a cada uno de nosotros. Ahora, todas estas personas que se habían agrupado con David, porque David, si usted no sabía, era un refugiado, era un prófugo de Saúl. Y cuando usted lee toda esta historia, es increíble que esta gente estuviese siguiendo a David en ese momento dado. Pues hay una pregunta que surge nuevamente: ¿por qué la iglesia es importante? ¿Por qué la iglesia tiene que ser importante para Puerto Rico? ¿Por qué la iglesia tiene que ser importante para este barrio? ¿Por qué la iglesia tiene que ser importante para mi vida? ¿Qué pertinencia tiene la iglesia a mi vida? Muchas de las quejas que nosotros podemos ver es que hay hermanos que están insatisfechos porque la iglesia les ha fallado, porque la iglesia no tiene unos espacios para mí, porque la iglesia no contesta mis realidades o mis situaciones, porque probablemente es muy cierto, cuando no estamos teniendo en cuenta los tiempos. La iglesia de hoy tiene que entender los tiempos. Y una de las cosas que tenemos que entender es que son tiempos difíciles. Y ahora en estos próximos minutos vamos a tocar 3 puntos importantes. Porque entiendo que en estos tiempos decisivos para la iglesia en Puerto Rico tenemos que estar pendientes y saber los tiempos. Pues sabemos los retos que cada uno de nosotros tenemos. Y sabemos los retos que la iglesia tiene que enfrentar en nuestro país. Pues en estos momentos que nosotros estamos viviendo, hay una apertura para que la iglesia llegue a un estado de vanguardia. Y cuando hablamos de iglesia no es estructura, hablamos de nosotros, de cada uno de nosotros. Tenemos que estar a la vanguardia, porque cuando todos dicen que hay un peligro, la iglesia de Villa Palmera debe decir: vamos hacia allá, vamos sin miedo, porque hemos entendido los tiempos.
Cuando nos dicen que hay un peligro, la iglesia dice hay una oportunidad. Yo no soy de la gente que me puedo intimidar fácilmente con los pronósticos, con los políticos, con las culturas o con los problemas sociales o económicos, porque yo les tengo que decir que ya yo he leído el libro y sé en qué termina el libro, y como yo sé lo que ya está escrito, nada de lo que está ocurriendo está ajeno a lo que ya fue escrito, pues no tengo que sufrir ansiedades, pero sí debo de saber que el Dios Todopoderoso nos está llamando a que estemos prestos a estos tiempos. Porque yo sé cómo el libro acaba. Yo no soy de los profetas apocalípticos o fatalísticos que asusto a la gente. Probablemente hay momentos que la gente te está metiendo miedo y te quieren mostrar el reino de las tinieblas, pero yo siempre he dicho que antes de yo mostrarte lo que es el reino de las tinieblas, que ciertamente existe, yo tengo que procurar que cada uno de ustedes o que cada uno de los que me escuchen sepa y conozca cuán grande es el reino de los cielos, que es una promesa viva para nuestra vida. Porque mientras haya una iglesia, mientras haya unidad pastoral, mientras haya luz y sal para este mundo, hay una esperanza real en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué estamos nosotros haciendo? ¿En quién nosotros hemos delegado? ¿En qué nosotros hemos caído muchas veces? Nos hemos recostado a falsas promesas, pero entonces nos hemos sentado a culpar a todo el mundo, a culpar todas las instituciones, pero muy pocas veces nos observamos a nosotros mismos para ver qué asunto yo he dejado de hacer o qué asunto me he mantenido haciendo que me ha llevado a la nada, a la insatisfacción. La iglesia diga: nosotros tenemos una alternativa, tenemos una estrategia, tenemos un plan, tenemos una agenda ya hecha, y sobre todo lo que hagamos, tenemos a Dios en nuestros corazones. Que en estos tiempos, de ver de estar los templos o las estructuras o los santuarios cerrados, podemos abrir aún en medio de una pandemia, porque hemos encontrado que la iglesia es muy importante para estos tiempos. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que yo estoy luchando con mi capacidad como pastor, en mi capacidad profética, en mi capacidad intelectual, es que uno tiene que decirle a la gente: no hay que tener miedo mientras Dios esté con nosotros. La iglesia, ¿cuál es tu función? Tu función en estos tiempos es ser una esperanza, es ser una guía, es ser luz en medio de tinieblas, es ser un faro en medio de la tormenta que la humanidad está viviendo. Porque cuando hablamos de iglesia, hablamos de nosotros mismos. Por eso me resulta increíble cuando la gente puede salir de un santuario criticando a la iglesia. Pues se están criticando ellos mismos, porque iglesia somos nosotros. Quiere decir que cuando tú ves una crítica, tienes que examinarte, porque es literalmente te estás viendo en el espejo. Pero ahora la otra pregunta que te debes de hacer: entonces, ¿qué yo debo de hacer para que esa crítica que estoy haciendo no siga surgiendo en mi vida? Es definir qué es lo que Dios nos está llamando a hacer como iglesia. No es solamente sentir el escalofrío, pastor, se me pararon los pelos, vivir una experiencia espiritual o un éxtasis emocional. No, con solo eso no basta. Tenemos que entonces preparar a nosotros y decirle al mundo: Dios te trae a la iglesia para prepararte, para transformar tu vida, para que el modo en que estás viviendo lo puedas cambiar. Y Dios entonces podrá usarte para trascender y transformar cultura, transformar al mundo y decirle a un gobierno que puede estar corrupto: la iglesia tiene una solución para esta tierra. Que estás viviendo lo puedas cambiar. Y Dios entonces podrá usarte para trascender y transformar cultura, transformar al mundo y decirle a un gobierno que puede estar corrupto: la iglesia tiene una solución para esta tierra.
A la iglesia no se viene a jugar. Aquí se viene a preparar gente que transformará el mundo. Porque hay veces, en muchas ocasiones, que la gente puede pensar que nosotros, los que hemos creído en Dios, somos ignorantes, que no tenemos agendas, que no tenemos planes ni estrategias, que no tenemos intelecto alguno, que no nos preparamos, que nos vemos sin sentido y que no tenemos discernimiento de los tiempos. En otras palabras, que no leemos el periódico, que no hacemos nada. Y antes que el político dice que el cielo es azul, cuando usted lo mira es gris, esos son perspicacias de los tiempos. Y la iglesia está para eso, para llamar las cosas como son y no como te quieren hacer que se vean. La iglesia está llamada y tiene la capacidad para ver las cosas por lo que es. Comienza a llamar las cosas como es y no llamarlas por las apariencias. Y es entonces que podemos ver que la iglesia es importante, porque la iglesia no debe ser una estructura más. La iglesia tiene que ser la contestación, la respuesta a almas y vidas que necesitan de Dios. Y no nos podemos encerrar. Tenemos que la iglesia como institución, nosotros como hermanos, saber y estar no enajenado a lo que está ocurriendo, sino saber que hay una crisis. Una crisis que, pastor, no tan solo una crisis de salud física, sino hay crisis de salud emocional, hay salud mental, hay problemas económicos. Tenemos que vivir aquí, pero ser una respuesta, no solamente denunciar, sino decirle a sus hermanos cómo Dios te va a ayudar en estos tiempos tan difíciles. Y lo que la iglesia necesita es, escúcheme bien, líderes, pastores, cantantes que no sean manipulados por ninguna agenda de dinero ni proximidades de poder, sino que llamen las cosas por lo que son. Debe de saber que entre Estados Unidos y nosotros somos aproximadamente 7 millones de evangélicos, protestantes, como usted le quiera llamar, que hemos decidido seguir a Cristo. Tengo que decirle que nosotros no somos poca cosa. El mundo ha tratado de decirte que eres poca cosa, pero nosotros no somos poca cosa. Nosotros no somos 2 o 3. Nosotros somos muchos que hemos entendido que la iglesia es una respuesta a este mundo. Quiere decir que nosotros, para los matemáticos, somos un 15% aproximadamente de la población latinoamericana en los Estados Unidos, que más o menos son unos 54 millones. A lo mejor un poquito más ahora con el último censo, si lo lograron hacer. Pero lo que quiero decirles es que nosotros no estamos solos, nosotros no somos pocos, somos un cuerpo, somos una iglesia que estamos denunciando que somos la respuesta a este mundo y la respuesta a las interrogantes que el ser humano día a día le surgen en su vida. Nosotros no somos poca cosa, iglesia. Nosotros no somos increnques, no somos raquíticos, no estamos enfermos, somos la cabeza y no somos cola. Denle un aplauso a aquel que lo ha llamado. Llame las cosas como se deben. Tú tienes la capacidad, mi amado hermano, para llamar las cosas como deben de ser, como son. Poder ver que hay principados, que hay potestades, pero poderte parar firmemente y decir: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es hora de dejar de vivir esa cultura que nos corrompe y comenzar y crear cultura que transforma vidas. El ser humano de por sí es egoísta. Entonces nosotros, que usted, probablemente nosotros hemos conocido la salvación y demás, y hemos conocido el bienestar que es habitar bajo el Altísimo, pero no queremos abrirnos ni decírselo a nadie, y nos
volvemos egoístas. Hoy es un día que usted tiene que reevaluar. ¿Realmente somos empáticos en toda nuestra vida? Porque en la iglesia es fácil. Donde usted tiene que demostrar empatía, donde usted tiene que demostrar que realmente usted le sirve a un Dios, que usted tiene un corazón limpio, sin guardarse nada hacia la humanidad, es en tu vida cotidiana. Y en estas cositas pequeñas demuestran muchos otros asuntos. Y si eso es así, también se puede traducir: ya yo le entregué mi corazón a Cristo, ya yo soy salvo, allá los otros. Yo no tengo que decir más nada. Allá ustedes. Y esa cultura tenemos que comenzar a cambiarla. Tenemos que entonces entender que todos los días mueren personas sin salvación. Entonces debemos de que en mi corazón surja nuevamente ese deseo de que alguien conozca lo que yo he conocido y poder salvar aunque sea uno. Tener esa urgencia de que las vidas se salven. Tenemos que transformar y cambiar nuestra cultura. Porque en su palabra dice que hay que salir a ser discípulos, bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él nunca nos dijo que no hiciéramos nada, sino que hay que esparcir el Evangelio. Ustedes saben que este asunto de nosotros ser evangélicos, usted se la debe, usted tiene que sentir orgullo por eso. Porque muchas veces nosotros, ¿tú eres evangélico? Bueno, te sientas orgulloso. Y le voy a decir a través de la historia lo que la historia dice de nosotros, y que no sé en qué momento la iglesia entregó el intelecto de nuestros feligreses y de nuestros miembros. Los primeros artistas creativos eran cristianos. Sino quien pintó la Capilla Sistina, Miguel Ángel, y en una de sus esquinas dice en un latín: solo dé gloria, solo a él sea la gloria. Cuando fue la hora que la iglesia se dio el capital intelectual y la cultura, eso hoy se tiene que acabar. Nosotros somos cosas grandes. Nosotros somos los que vamos a traer una esperanza a un mundo que hoy en día vive con una incertidumbre grande, atravesando esta gran pandemia. La iglesia es presencia pastoral. La iglesia es presencia pastoral porque nosotros tenemos que amar al que no tiene nada. Nosotros amamos al deambulante. Nosotros amamos al que hoy en día tiene escasez. ¿Y qué es presencia pastoral? Pastor, dígame que no entiendo. Y cuando hablamos de presencia pastoral, es que usted que es iglesia tiene una presencia pastoral en donde quiera que usted va, porque usted lleva una palabra de esperanza a las vidas. No es que el pastor va a estar en todo lugar. Es que si somos iglesia, la iglesia es presencia pastoral. La presencia pastoral es la que se mete en los barrios, en los caseríos, en los lugares que hay necesidad y quebranto, lugares que están torcidos, que están rotos, y le dicen al pobre: voy a abogar por tu justicia, voy a abogar por los tuyos, voy a abogar por tu desarrollo, no te vamos a dejar solo, te vamos a acompañar. Y no tan solo te voy a acompañar, te voy a dar de comer y voy a preguntar quién fue el que te hizo todo esto. Eso es presencia pastoral. No es hacernos de la vista larga a los tiempos que estamos viviendo. No enajenarnos de la realidad y solamente tener un servicio hermoso y bonito cuando mis vecinos probablemente están teniendo necesidad. Eso no es iglesia. Iglesia es presencia pastoral, que aparte de tener un hermoso servicio excelente, también salimos de las cuatro paredes y le decimos: necesitas acompañamiento, aquí estamos como iglesia. Presencia pastoral reta a la iglesia a no ser una iglesia aislada y enajenada. Presencia pastoral, que nosotros no solo servimos para servicios dominicales de mitad de semana, sino que nosotros existimos para transformar una sociedad corrupta. Presencia pastoral es el buen samaritano que junto al camino de Jericó le dice al que está herido: yo voy
a pagar para que te curen. Voy a curarte. Voy a vendar tus heridas. Voy a pagar el mesón. Voy a dejar todo pago, todas tus deudas. Y aún si faltase, lo voy a pagar. Eso es presencia pastoral. Presencia pastoral es la iglesia que se tiene que levantar con todos los recursos que tiene, la influencia que tiene, y tiene que decirle a Puerto Rico: toma tu lecho y anda. ¿La iglesia va a levantar a Puerto Rico? Seguro que sí. No hablando, sino trabajando con obras de caridad, con obras que tengamos que intervenir aún con los no conversos, porque el evangelio es también para todos. Y se nos ha olvidado eso. Entonces podemos decir que tenemos amor, pero no lo demostramos. Y la iglesia tiene que entonces, y cuando hablo de iglesia hablamos de cada uno de nosotros, demostrar lo que por gracia hemos recibido. Con obras de compasión, con alimentación o alimentar a los que no tienen alimento, con ayudar al vulnerable. Hemos enfocado muchas veces que el culto entonces es una celebración a la celebridad, y se nos olvida que el protagonista de todo este asunto se llama Jesucristo. Y cada vez que yo me crea que yo soy el grande, tengo que nuevamente mirar a la cruz y saber que Él es el grande. Esa es la misión de la iglesia, porque la presencia de Dios llega a todos los lugares y no se limita a un solo lugar. Y cuando usted tiene una sociedad educada en el Señor, tiene una sociedad próspera. Cuando no había leyes que protegieran a los niños, unos pastores del Bajo Manhattan decidieron unirse y vamos a reformar las leyes para educar a nuestros niños. Eso es prosperidad, porque la iglesia es plataforma de prosperidad. Enseña a la gente a avanzar y no a retroceder. La iglesia enseña a la gente a vivir. La iglesia es un agente educativo que no es solo educación secular, sino educación de carácter, educación de moral, educación de valores, educación de sexualidad no corrompida, sino correcta. Eso se llama plataforma de prosperidad, porque es la voz de gente que la sociedad los ve enajenados, o la gente de la sociedad los ve marginados, pero la iglesia le dice: aquí tú no eres un esclavo, aquí tú no eres un pobre, aquí tú eres un hermano. Por eso somos plataforma de prosperidad. La sociedad dice clase alta, clase media, clase pobre. La iglesia dice: somos hermanos en Cristo. En la iglesia somos todos hijos de un Dios. Él no tiene nietos, Él tiene hijos. La iglesia de Puerto Rico no es popular, no es independentista, no es nuevo progresista. La iglesia de Puerto Rico es cristiana. Y por eso tenemos la libertad de afirmar lo bueno, pero también tenemos la libertad de denunciar lo incorrecto. Y cuando comiencen a legislar leyes que van en contra de nuestros principios, no tan solo bíblicos, sino de nuestros principios como sociedad, la iglesia se tiene que levantar y poner un alto y decir: eso es incorrecto. Y hay un llamado para la iglesia, no como estructura, sino como cada uno de nosotros, a llamar las cosas como son. Porque nosotros no somos poca cosa. Los gobiernos, los políticos y la gente de influencia han tratado de pisotearnos, de achicarnos, pero yo les he dicho que no somos pocos, somos un montón, somos un reguero de gente que hemos decidido servirle a Cristo y hemos aportado a esta sociedad. Y en medio de esta crisis mundial, la iglesia ha tenido un papel protagónico donde los gobiernos no han podido hacer nada y la iglesia ha traído esperanza. Es decir, que por eso la iglesia en muchas ocasiones no es muy popular, pero nosotros hemos entendido que el que dirige nuestra vida se llama Dios. La iglesia no se lucra de la gente. Cuando una iglesia se lucra de la gente, pierde credibilidad. La iglesia bendice a la gente. Es decir, es ayudar al pobre. Es decir,
necesita. No es decir, estamos divididos, sino ser puente de integración en un mundo que se separa día a día. Que Dios sea el que sane nuestra nación.